viviendo tiempos raros, ¿verdad? Todos hemos sido impactados por la pandemia, ahora por la guerra, ahora la inflación, ahora como que toda la vida está apretándonos y nos preguntamos hacia dónde vamos. Algunos ya se están proyectando escenarios de fin de mundo, pero eso ha pasado siempre, que la vida aprieta un poco, no lo olvidemos, que el Señor ya nos ha dicho que solo es el principio de señales y el fin aún no, así que aún no sabemos. Pero desde luego creo que nunca en nuestra vida ha sido tan importante que prestemos más atención al dilema humano desde la perspectiva de Dios. Y eso quiere decir el dilema de la Tierra, de nuestro planeta, de toda esta raza humana. ¿Cuál es realmente la raíz del problema que tenemos en común? Y, por supuesto, a la vez prestar más atención a la solución que el Señor nos ofrece en su palabra, en la encarnación de su Hijo, en la muerte y la resurrección de su Hijo. Yo creo que muchas veces por no prestar adecuada atención a la solución que Dios nos ofrece, pues vivimos un cristianismo bastante light y no experimentamos la profundidad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora si quieres poner que primero, pues ahí arrancamos, es solo para que lo observen. Muchas veces pensamos en la resurrección como el momento más victorioso de la historia humana, y es normal, porque ahí se supone que se derrotó la muerte, correcto, pero descuidamos la victoria del Viernes Santo, y sin la victoria del Viernes Santo no hay victoria del Domingo de Resurrección. Esto es lo que quiero explorar un poco más con vosotros esta mañana. En estos tiempos que tenemos que afrontar, estoy convencido de que nuestro recurso por excelencia es profundizar en lo que Jesucristo estaba haciendo en la cruz. Y aquí pues tenéis simplemente unos recuerdos de lo que realmente estaba sucediendo ahí. Lo que Pablo se refiere como la palabra de la cruz, que para algunos es escándalo, para otros es locura, pero para los que creemos es la salvación de Dios. Así que yo quiero sugerir en esta mañana 4 pautas sencillas para ayudarnos a interpretar y aplicar mejor esa palabra de la cruz a nuestras vidas y darnos cuenta de que a diario es nuestro recurso para que experimentemos la plena presencia del Señor y todo lo que Él ha hecho a favor nuestro para que nuestras vidas sean transformadas. Una de las canciones que hemos cantado decía que somos almas con dolor. ¿Nos identificamos? ¿Cantasteis esa frase con especial sentimiento? No sé, a mí me tocó la fibra sensible. No somos almas en dolor. Y este mundo en que vivimos no lo vemos por donde quiera que miremos. Almas en dolor. A veces poniendo una sonrisa, poniendo una buena fachada, intentando no hacer caso de tanto dolor, pero la verdad es que somos un mundo muy roto. Y nuestro Dios vino a ser roto por nosotros, para nosotros, a favor de nosotros, para que fuésemos sanados. Esto es lo que queremos examinar un poco más a fondo esta mañana, con estas 4 pautas bíblicas para entender con la máxima claridad lo que sucedió en la cruz y cómo aplicarlo a cada uno, personal y colectivamente. Entonces empezamos con un spoiler, ¿vale? Los 4 pasajes que yo quiero mirar, que podríamos ver otros, pero los 4 pasajes que vamos a mirar brevemente son estos. Y el primero, aquí viene, ahí, Hebreos 1:3,
que dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vale, no vamos a comentarlo primero, solo vamos a poner cada pasaje, ¿vale? También dice Jesús que si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El tercero dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, sus pecados. 2 Corintios 5:19. Y el último, de 1 de Juan 3:8, dice, para esto el Hijo de Dios apareció, para deshacer las obras del maligno. Entonces, estos 4 versículos sencillos, con sus verdades tan repletas de alimento para nuestras almas, vamos a explorar cada uno brevemente para ver sus implicaciones. En realidad, cada uno representa para qué Cristo vino. Y cada uno de estos pasajes tiene su aplicación a toda la vida de Jesús. En toda la vida, Él estaba completando lo que vemos ahí. Pero especialmente en esos momentos agonizantes de la cruz. Esta es la tarea que estaba completando. ¿Vale? Así que empezamos con el primero, que dice que Jesús fue el resplandor de la gloria de su Padre, la imagen misma de su sustancia. En efecto, lo que nos está diciendo es que Jesucristo vino a este mundo como revelación perfecta de su Padre. ¿No es así? ¿No es así como vosotros mismos habéis entendido la misión de Jesús? Vino para darnos a conocer a su Padre. Así fue durante toda su vida terrenal. Es decir, Jesús estaba continuamente procurando pintar retratos de su Padre, ¿verdad? ¿Recordáis la parábola del hijo pródigo? Y ahí Jesús está pintando a su Padre como aquel Padre que corrió al reencuentro de su hijo pródigo que volvía a casa. Qué figura más emocionante, ¿verdad? Un Padre que corre para abrazar y recibir a ese hijo pecador pródigo, ¿verdad? O también lo reconocemos en la parábola del buen samaritano, porque Jesús ahí está retratando a su Padre como aquel samaritano, ni siquiera como judío, sino como samaritano. Fijaos cómo eso agredía un poco la sensibilidad de su audiencia judía, y sin embargo, su Padre era aquel samaritano que paró al lado del camino para avivar a ese hombre medio muerto, víctima de un crimen. Pues, y así, en muchas parábolas y enseñanzas, Jesús estaba pintando cuadros de su Padre. Pero su más intensa representación de su Padre, ¿cuándo fue? La crucifixión. En la cruz, Él estaba pintando, representando, revelando exactamente quién era su Padre y cómo era su Padre a lo largo de toda la crucifixión, realmente manifestando el clímax de la gloria divina, como Él mismo había profetizado. En Juan capítulo 12 dice, ya ha llegado la hora para que tu gloria sea manifestada. Y luego en Juan 17 oraba a su Padre pidiendo que, ya que Él se enfrentaba a la crucifixión, pidiendo que su Padre manifestara su gloria a través de Él y que Él fuese glorificado a través de ese momento. Juan es el único evangelio que hace eso. ¿Os habéis fijado? Los sinópticos no enfocan la cruz de esta manera, pero Juan lo vio con toda claridad. Además, él estaba al pie de la cruz, ¿verdad? Observando cómo la gloria de Dios fue manifestada ahí en ese evento tan terrible. Realmente la gloria del Señor fue expresada ahí en ese derrame inagotable de la misericordia divina frente a la rebelión humana. Entonces, así representó perfectamente a su Padre.
Cumplió así la vocación mesiánica. A la vez cumplió la misión, la vocación humana, como ninguno de nosotros jamás pudo hacer. Porque, ¿os acordáis de los dos grandes mandamientos? ¿Cuál es el primero? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es, con todo tu ser, ¿verdad? Y amar, y luego el otro dice... A tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. Es lo que Jesús terminó de hacer sobre esa cruz. Amando a Dios perfectamente, amando al prójimo, como ningún otro nos ha amado, ¿verdad? Cumplió la vocación humana. Pues, revelación perfecta de su Padre. Pasemos entonces al segundo pasaje en Mateo, donde Jesús mismo dice que si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues quiere decir que Cristo vino al mundo no solo anunciando el reino, sino encarnándolo. Él fue el reino encarnado, ¿verdad que sí? A lo largo de toda su vida, no solo en un momento determinado. De hecho, Él era el verdadero rey, ¿verdad? Él era el rey del universo, aún bajo forma de siervo. Y toda su vida hizo lo propio de un rey. ¿Qué es lo propio de un rey? Creo que lo has dicho. Tener un reinado, ¿no? Eso, reinar. Gobernar. Exacto. Eso es lo que Jesucristo hizo. En cada circunstancia de la vida, Él reinó. Y además, dice el autor de Hebreos, sin pecado. No se equivocó este rey, como nuestros gobernadores actuales y a lo largo de la historia se han equivocado. Nunca metió la pata, siempre lo hizo bien. Quiere decir autoridad sin igual. Amén. Pues por eso insistimos en que Jesucristo realmente trajo el reino al mundo y lo hizo disponible a nosotros, porque lo vivió hasta las últimas consecuencias. Igual que la vocación humana la vivió hasta las últimas consecuencias, también el reinado, el reino lo vivió hasta las últimas consecuencias. Y en el preciso lugar donde existía nuestro problema. ¿Dónde existía nuestro problema? Eso, ya algunos lo están señalando. ¿Qué dice Jeremías 17:9 de nuestro corazón? Lo más engañoso y perverso que hay es esto. No los de la calle, eso sí, el nuestro, no, el mío, lo tengo que reconocer. Y esto Jesús siguió reinando, incluso mientras soportaba la prueba más cruel que la humanidad podía echarle encima. Es decir, condiciones realmente inhumanas. Los discípulos simplemente no pudieron comprender esta visión del reino que Jesús les predicaba, porque Jesús estaba relacionando siempre reino y cruz. Y ellos se quedaban, pero anonadados, no, estos dos no van juntos. Y Jesús siempre insistía en unirlos, hasta que ellos no fueran sacudidos por la cruz, porque fue una sacudida terrible para ellos. Y luego, aturdidos por la resurrección, no eran capaces de entender la conexión entre el reino y la cruz. Pero es que ahí, en la cruz, el rey fue sometido a la máxima prueba y siguió reinando, ¿os dais cuenta? Incluso sobre ese trono terrenal que nosotros le otorgamos, que fue la cruz, él siguió reinando sobre el pecado. ¿Cómo reinó sobre el pecado? Pues perdonándolo y rehusando rendirse a la tentación. De hecho, reinó sobre toda injusticia y violencia. ¿Cómo? Poniendo la otra mejilla exactamente y entregando su causa al que juzga justamente.
Reinó sobre el maligno. ¿Cómo? Rehusando ceder a sus artimañas. Reinó sobre el dolor y el sufrimiento, soportándolo, clamando a su Padre, citando los salmos. Reinó sobre sus enemigos. ¿Cómo? Amándolos, bendiciéndolos. Reinó sobre la maldición de la ley, convirtiéndola en la mayor bendición de toda la historia. Y por fin incluso reinó sobre la muerte. ¿Cómo? Resucitando. Exactamente. Yo creo que ustedes mismos podrían predicar este mensaje. Bueno, ya van 2 puntos. ¿Pasamos al tercero o hay comentario o pregunta? Ok. El tercer punto, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué implica en cuanto a cómo Jesús pasó todas esas horas en la cruz? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Creéis que simplemente puso en blanco su mente para no pensar? No pudo hacer eso. ¿Cómo pasó esas horas? Pidiendo por los pecadores. Pidiendo por los pecadores. Amén, hermana. Intercediendo. Perdonando, podríamos decir. Todo el tiempo de esa prueba. Tuvo que pasarlo perdonando, porque constantemente estaban echando sus pecados sobre él. Pecados no abstractos o teóricos, sino reales, que dolían física y emocionalmente. Él estaba perdonando, haciendo del perdón una realidad terrenal, histórica, humana y accesible. Era su misión. Y el Padre y el Hijo estaban totalmente unidos en esta obra de reconciliación, hermanos. Recordad que Jesús fue designado juez por su Padre en la tierra. De hecho, Él había dicho, para que sepáis que el Hijo del Hombre es quien tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Y es lo que hizo en la cruz. Perdonó y perdonó y perdonó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Fue su juicio más crítico. Mientras recibía todas esas bofetadas, esos insultos, esa violencia contra su persona, y pudo seguir perdonando. Si tú a un león vas y empiezas, un león vivo, empiezas a arrancarle de las barbillas, ¿qué esperarías tú de ese león? Boca. ¿Verdad? Pero nuestro rey, perdonad la combinación, pero nuestro rey, el león, ¿qué hizo cuando la humanidad así le trató? Lo perdonó. Borró la cuenta. Canceló la deuda. Es lo que dice Colosenses 2:14. Que él canceló el documento que había contra nosotros, lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Y Dios estaba ahí mismo también. Dios, su Padre, no le dio la espalda a su Hijo, como algunos piensan, por lo que dice el Salmo 22. Solo porque Jesús cita el Salmo 22. Recordad que una pregunta retórica no es una afirmación. Cuando Jesús cita el Salmo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo David que escribió el Salmo, no estaba afirmando que Dios le había desamparado. De hecho, si sigues la meditación de David hasta el versículo 24, ves que David llega a la conclusión que Dios no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Pues así sabemos que Dios no nos da la espalda a nosotros cuando estamos en aflicción.
Además, Jesús ya lo había afirmado a sus discípulos. La noche antes de su crucifixión, Él les había dicho, Juan 16:32, vosotros todos me vais a abandonar, pero yo no estoy solo, mi Padre está conmigo. Es decir, Jesús tenía la plena convicción de que su Padre le iba a acompañar a través de esa noche oscura del alma y le iba a apoyar y sostener. Entonces, en esa cruz Jesús no estaba capacitando a Dios para que pudiese perdonar, sino que estaba haciendo exactamente lo que el Padre le envió a hacer, que era revelar el perdón que ya estaba en el corazón de su Padre, haciendo que ese perdón fuese real en el lugar donde más nos hacía falta. Pues esta es la tercera pauta. Pasemos a la cuarta, que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, en la cruz, Jesús, Dios, estaba tratando con el problema del mal y del maligno. Es un problema gordo en este mundo, ¿verdad que sí? Ahí estaba dando la solución definitiva en el enfrentamiento decisivo entre el bien y el mal, derrotando al diablo en su propio terreno usurpado. ¿Y cómo lo hizo? A nosotros nos parece locura, absoluta locura, porque lo hizo permitiendo que los seres humanos diéramos rienda suelta a todos nuestros peores instintos. Es decir, lo que Jesús sufrió en la cruz no fue la ira de Dios, sino la ira de los hombres. ¿Me explico? Los evangelios enfatizan que Jesús fue entregado en manos de pecadores, los cuales procedieron a hacerle todo lo que había en sus corazones, manifestándole todo el rechazo que había en nosotros, la raza humana, todo el odio derramado sobre él, y él siguió amando. Hermanos, en esto está nuestro rescate. Por eso nos vemos ahí rescatados, redimidos, porque él no respondió según lo que merecíamos, sino según su carácter, con paciencia, con perdón, con gracia, con ternura, poniendo la otra mejilla, dejando que sus criaturas terminasen de hacer público todo lo que había oculto en sus corazones, tal como dice el Evangelio, que todo lo oculto saldrá a la luz, ¿verdad? Mientras él publicaba, aun en su agonía y muerte, esos parámetros ilimitados de su soberana misericordia. A la vez, no lo olvidamos, que estaba resistiendo también a las fuerzas de maldad, demostrando que ellas no tenían poder alguno sobre él, porque rehusó amargarse, rehusó perder los estribos, que es lo que tú y yo hubiéramos hecho en esas circunstancias, ¿no? Rehusó darnos a nosotros por inútiles, por imbéciles. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien te produce dolor, daño, adrede, a propósito? ¿No reaccionas por dentro por lo menos diciendo, ¡oh, este imbécil! O algo por el estilo, o algo peor. Jesús, ¿cómo es que no nos dio por imbéciles, inútiles, indignos? Por amor, hermanos. ¡Qué aguante! ¡Qué amortiguadores tiene nuestro Dios! Pero así estaba despojando a los principados y potestades de sus armas que usaban contra nosotros y los exhibió por lo que son: farsantes, mentirosos, sin derecho a gobernar sobre la vida humana. Esto, hermanos, es lo que constituye nuestro rescate, nuestra redención, la derrota completa de nuestro enemigo. E incluso
de la muerte, como se demostró 3 días al tercer día en su resurrección. Y así nos dio a nosotros el derecho de apropiarnos esta victoria en nuestra propia vida, simplemente invocando su nombre. Eso quiere decir confesándole como verdadero rey, bendiciendo ese nombre suyo, podemos entrar bajo su reinar, ¿verdad? Si me permitís, vamos a hacer una breve aplicación de estos 4 puntos y hemos terminado, ¿vale? Aguantamos, pasemos a la aplicación entonces. Ya que Jesús fue la misma imagen de Dios, representación exacta de Dios, aun bajo las peores circunstancias, quiere decir que en Él conocemos la verdadera presencia de Dios mismo sobre la tierra. ¿No es lo que Jesús dijo a Felipe cuando Felipe dijo: Señor, muéstranos el Padre y eso nos basta? ¿Y cómo le respondió Jesús? El que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. ¿Ha visto el Padre? ¿Cómo es que no me conoces, Felipe, después de tanto tiempo? La verdadera presencia de Dios tenemos en Jesucristo, quien nos invita a nacer por medio de su Espíritu y ser hechos hijos de ese Dios, hijos legítimos, nacidos por su Espíritu, quien nos capacita para que tengamos ese parecido familiar. Hemos de parecernos a ellos, ¿verdad? Cada vez más, gracias a su Espíritu. Luego, Jesús encarnó su reino bajo las peores condiciones, las más severas. Entonces, ahora Él nos invita a vivir en ese reino suyo, porque Él lo estableció por completo en carne humana. Entonces, ahora tenemos a nuestro representante que nos invita a que vivamos bajo su reinado, invocando su nombre. Entonces, quiere decir que Él quiere convertirnos en agentes de su reino, para que seamos embajadores de este rey aquí en la tierra. Y no solo es un nombre, Él con su Espíritu de verdad nos capacita para que le representemos. Solo Él podía hacerlo. Yo en mi naturaleza humana jamás podía representar adecuadamente a mi rey, pero como Él ya vive aquí y está reinando cada vez más en mi vida, pues está convirtiendo en un embajador suyo. Tercer lugar, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si Jesucristo no nos tomó en cuenta nuestros pecados ahí en la cruz, quiere decir, nuestro perdón es completo. No necesito seguir llevando un sentido de culpa por mis fracasos del pasado. Los puedo clavar a la cruz. Puedo decir, esto está hecho. Allá. Tampoco necesito seguir llevando viejos resentimientos contra otros que me han hecho daño. Puedo hacer lo mismo con esos pecados. Porque si Él me perdonó todo lo mío, Él me capacita para que perdone a otros por los daños que me hayan hecho, ¿verdad? Quiere decir que Él nos está convirtiendo en ministros de reconciliación. Por cierto, esa palabra ministro, aunque nosotros lo hemos elevado mucho para que signifique alguien grande, en el original es solo la palabra diáconos, que significa siervo. Siervos de la reconciliación. La reconciliación que Dios ha obrado a favor de la humanidad. Tú y yo podemos ser hechos siervos de esa reconciliación, para que otros también entiendan que han sido reconciliados con Dios y pueden reconciliarse con sus parientes, con su familia, con sus vecinos, con sus colegas, etc. Pueden perdonar y ser ministros, siervos de la reconciliación. Es nuestro llamado, ¿verdad? Y en último lugar, para deshacer las obras del diablo. Otra vez, no simplemente esas obras que hay por ahí en la ciudad pecaminosa de Madrid.
el diablo ha hecho aquí en mi propia vida. El Hijo de Dios ha venido para deshacer esas obras, para poner una nueva obra, que es la suya. Y así Dios nos convierte en más que vencedores, porque Él me ayuda a resistir toda forma de maldad en esta vida y a reconocer la obra del maligno para resistir. Pues más que vencedores. Entonces, las aplicaciones que estas pautas tienen nos apuntan a cada uno de nosotros y nos invitan a que participemos en la obra del Señor en este mundo, ¿verdad? Porque nos está invitando a ser hijos del Padre, embajadores del Rey, ministros de reconciliación y más que vencedores, simplemente porque por lo que Jesús hizo en la cruz, encarnando el retrato perfecto de su Padre, encarnando el reino de Dios, encarnando el perdón y encarnando la victoria sobre nuestro enemigo.